cuando realizamos una salida de campo para muestrear el intermareal rocoso, necesitamos tomar en cuenta varios elementos. Uno de ellos, y es uno de los principales, es consultar las tablas de mareas. Las tablas y los calendarios de predicción de mareas se encuentran en varias páginas en internet. Nosotros las podemos encontrar a través del Servicio Mareográfico Nacional y del Instituto de Física. Estas tablas están divididas por meses y traen la información de las variaciones en el nivel de marea durante cada día a lo largo de los diferentes meses de un año. Entonces, estas están disponibles en varias páginas en internet. Y otra consideración importante que tenemos que tomar es tener listo el material que vamos a utilizar. Parte del material está desplegado aquí sobre esta roca y consiste de varias cosas. Uno es un carrete con una cuerda marcada a cada metro. La longitud de esta cuerda puede ser de 10, 20, 30, 40 o más metros de longitud, dependiendo de las características del lugar que queremos muestrear. Necesitamos también un flexómetro, necesitamos un cincel, un martillo, una cinta métrica, marcos de metal para cuantificar y colectar organismos, una brújula, pesos para poder colocar los sensores de luz y temperatura que vamos a utilizar. Necesitamos también una cuerda, bolsas de plástico con cierre para poder colocar a los organismos que vamos a colectar. Necesitamos también una bolsa de mandado con cierre para poder ahí guardar todo el material que necesitamos y también para poder guardar todas las muestras que vamos colectando. Ahora les voy a mostrar este sensor. Es un sensor de luz y temperatura. Este sensor se programa con un programa de computación y se puede programar para que registre datos de luz y temperatura cada determinado tiempo por un lapso de tiempo ya definido por nosotros. Este sensor lo podemos colocar ya sea fijado a una roca, fijado a uno de nuestros cuadros de colecta o atado aquí a estos pesos, y precisamente lo hacemos para no perderlo, porque se puede perder fácilmente si sube la marea. Este es el material que vamos a utilizar para hacer un perfil topográfico. Un perfil topográfico nos va a permitir esquematizar el relieve del sustrato que vamos a trabajar, y eso nos va a poder dar indicativos de los accidentes que hay sobre el sustrato y que posibilitan la formación de ambientes o de hábitats en los cuales los organismos se pueden adherir o pueden vivir e interaccionar. Entonces, el material básico que vamos a utilizar para hacer un perfil topográfico son tubos de PVC, cinta métrica, flexómetro, una cuerda y una manguera. Todo este material nos va a permitir hacer una nivelación como línea de referencia y nos va a permitir además poder justamente medir la altura de esa línea de referencia hacia el sustrato para que nosotros podamos hacer ese esquema del relieve. Es muy importante que antes de tomar
los datos, nosotros hagamos una planeación y definamos los elementos del ambiente que vamos a considerar. Entonces, para ello es necesario tener hojas de papel herculene, que es un papel más bien plástico, en donde nosotros podemos anotar datos y no se borran. Y en este caso, este es el formato que nosotros utilizamos para tomar los datos en el intermareal rocoso. Hay datos generales, por ejemplo, localidad, fecha, la hora de inicio y la hora de término del trabajo. Quien anotó el número de transecto, el número de marco, el cuadrante, el tipo de ambiente general, ubicación del transecto en términos del metro sobre el transecto y sus coordenadas, etc. Y hasta el final hay una tabla en donde se pueden anotar las especies de organismos que nosotros encontramos y sus observaciones. Si está con tal o cual organismo, si está en mayor o menor abundancia con respecto de otros. Cuando uno trabaja en el intermareal es importante tener algunas consideraciones en relación a la seguridad. Como cualquier ambiente o ecosistema al que uno va a estudiar, pues sí es necesario siempre prever todos los posibles accidentes que podamos tener. En este caso, cuando uno trabaja en el intermareal, lo importante es tener básicamente un vestuario que nos permita precisamente evitar que nos podamos raspar necesariamente y a la vez al mismo tiempo que nos proteja de los rayos directos del sol. Generalmente, como trabajamos en una zona tropical, hay horas del día en donde el sol es muy fuerte, pega directamente y puede ocasionar en un momento dado hasta quemaduras. Entonces, la vestimenta básica va a ser unas botas o un zapato que nos permita caminar sobre las rocas, un pantalón, una playera, generalmente de manga corta, guantes, sobre todo para también cuando uno agarra, se apoya en las rocas, y una gorra. Este sería básicamente el vestuario. Ahora, aquí en el intermareal lo más importante va a ser estar muy al pendientes del oleaje, porque el oleaje puede ser un factor de riesgo que nos golpea y en un momento dado nos puede incluso ocasionar que nos caigamos y eso provoca que podamos tener algún accidente. Normalmente lo importante en este caso siempre es estar al pendiente del oleaje, normalmente mantener una posición transversal al golpe de la ola. Eso nos va a dar estabilidad y nos va a permitir trabajar de manera relativamente fácil. Otra consideración importante de seguridad es trabajar siempre en equipo, ¿no? Entonces, normalmente la unidad básica de trabajo en el intermareal son 3 personas, una que se va a dedicar a la toma de datos, la otra a colecta y la tercera siempre va a estar muy al pendiente de las condiciones ambientales. De esta manera vamos a poder garantizar que todo el trabajo en equipo, ¿sí?, no sea riesgoso y además, bueno, finalmente se pueden rotar para que toda la gente pueda estar funcionando en todas estas aspectos, estas consideraciones. Y como parte del material, particularmente de seguridad, tenemos que considerar el chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas nos va a permitir, por un lado, protegernos de cualquier golpe que podamos tener si nos resbalamos o si nos tira una ola, y también nos va a permitir flotar en caso de que alguna ola, por ejemplo, nos pueda sacar del lugar de trabajo. También es importante considerar que las gentes que saben nadar también tienen que usar chaleco. El chaleco es una medida muy importante de protección, independientemente de si la gente sabe o no sabe nadar. También es importante considerar que el uso del chaleco depende mucho de las condiciones en las que nos encontremos trabajando y que no necesariamente todos los miembros del equipo
deben de llevar un chaleco. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos estado trabajando sin chaleco porque estamos en una zona y a una hora del día en donde el movimiento del agua es prácticamente nulo. En este caso el oleaje es bastante suave, no estamos realmente expuestos y entonces por eso nosotros en este momento decidimos no traer chaleco. Pero así como estas condiciones están imperando en este momento, habrá momentos en donde las condiciones sí requieran que al menos 2 o 3 miembros del equipo lleven el chaleco. Bueno, en este momento vamos a ver cómo se despliega un transecto. Nada más hay que recordar que un transecto es una parte de una metodología que me va a permitir conocer el patrón de distribución de las especies en un ecosistema. En el caso del intermareal, el transecto ha sido muy utilizado porque precisamente nos permite ver los patrones de zonación en los que se encuentra en el intermareal. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es tener siempre un punto de referencia que nos permita regresar al mismo punto para poder seguir haciendo estudios estacionales. Entonces en este caso, bueno, aprovechando ya las características de mi ambiente, bueno, nosotros ya decidimos aquí tener un punto de referencia y sobre este punto de referencia tiramos una cierta orientación y con eso ya puedo yo desplegar el transecto. Para desplegar el transecto o saber la orientación que voy a seguir, se utiliza una brújula y en este caso nosotros preferimos tener una brújula subacuática utilizada en buceo porque se puede mojar y no se maltrata, ¿no? Entonces, bueno, ya conociendo una cierta orientación, yo puedo desplegar el transecto sobre la costa y abarcando una cierta distancia. En este momento me voy a desplazar precisamente para señalarles cómo se despliega el transecto. Para ello me voy a tener que llevar una pesa hasta el final para darle estabilidad a mi transecto. Para esto, para el despliegue de los transectos, nos han sido muy útiles estos carretes porque me permiten manejar con facilidad la cuerda, el cordel. Hay que tener mucho cuidado a la hora de caminar sobre las rocas porque en ocasiones hay muchos organismos que tienen una consistencia babosa y si uno no se da cuenta puede tener un resbalón y tener un cierto ganas de caer. Entonces desplegamos. Utilizamos el peso precisamente para que le dé más estabilidad. Aquí lo importante es tratar de que el transecto quede lo más rectamente posible, que no tenga oscilaciones, ¿no? Y de esta manera se puede seguir claramente el patrón de distribución de esta área. Ok, entonces con eso terminamos lo que sería en relación al despliegue del transecto. Ya para terminar el despliegue del transecto, lo que faltaría sería colocar los fobos. Como se había comentado anteriormente, son sensores de luz y temperatura y esto me va a permitir a conocer la fluctuación de estos parámetros a lo largo del momento o del tiempo que yo estoy trabajando. Normalmente se deciden o se definen ciertas distancias y se despliegan varios fobos a todo lo largo del transecto. En este caso lo voy a poner en
los primeros metros corresponde al metro 5. El peso precisamente es para darle estabilidad y el ganchito para que no se mueva, que no se aleje del transecto. Y ya así queda colocado el jobo. A lo largo de este transecto nosotros colocamos cuadros de este tipo, en este caso de 20 por 20 centímetros, subdividido en 10 por 10 centímetros, con la finalidad de ubicar los diferentes organismos dentro de esta área conocida y empezar a censarlos, ya sea contabilizándolos o evaluando su cobertura. En el caso de organismos individuales es más fácil contarlos, y en el caso de organismos agrupados como esponjas o macroalgas es más fácil calcular su cobertura en esta área. Estos cuadros se van colocando a diferentes distancias previamente establecidas. Pueden colocarse de un solo lado del transecto, pueden colocarse de manera alterna al transecto, pero siempre siendo de manera sistemática. Si se empieza de una forma, se termina de una forma, y los transectos y los cuadrantes que se repitan se van distribuyendo de la primera forma que se decidió. En este caso, podemos empezar en el metro 0. Seleccioné poner el primer cuadro a mano derecha del transecto y vamos describiendo en densidad o en cobertura qué es lo que tenemos sobre la roca. Posteriormente, una vez que terminamos de hacer las anotaciones, se puede hacer un levantamiento de muestras, ya sea si se quieren identificar algunas especies, y procedemos, en este caso, al metro 1, colocamos el transecto en la posición natural que nos da el transecto. Podemos ver que tiene un ángulo. Claro está que tenemos que tomar esta posición del ángulo. Lo que hacemos, además de ir anotando las densidades o las coberturas de los organismos, es también ir tomando fotografías de cada uno de los cuadros. El registro de los diferentes organismos dentro del cuadro, además de anotar las densidades en el caso de individuos o de las coberturas en el caso de colonias de organismos, como pueden ser las esponjas, las anémonas o las macroalgas, también se va haciendo a través de una fotografía. Esta fotografía por lo regular se enmarca a una altura donde el cuadro quede exactamente dentro de la imagen de la fotografía. Esto nos permite tener una memoria de qué observamos en el campo y en la pantalla de la computadora hacer un análisis más detallado de qué organismos se encontraban dentro del cuadro. Continuando con el levantamiento de estos cuadros, podemos pasar, como les explicaba, al siguiente metro. En este caso, decido poner alternadamente un cuadro a la derecha y el siguiente cuadro a la izquierda. Se puede notar que en este caso hay una pendiente. Ese es un dato importante, pero se levanta de la misma manera. Se contabilizan aquellos organismos individuales o se sacan las coberturas para el caso de aquellos organismos que sean coloniales o que estén en colonias. Y también tomamos una fotografía. Para tener un proceso sistemático, procuramos que la fotografía lleve el mismo sentido de avance a lo largo del transecto. En algunos casos aparece aquí el número de metros en el que vamos. En este caso el anterior fue 0, este es el metro 1.
voy a colocar mi unidad de muestreo, que en este caso mide 20 por 20 centímetros. La puedo colocar del lado derecho o del lado izquierdo o en medio del transepto. Eso depende de cómo estén distribuidos los organismos, y lo que es muy importante es que cualquier decisión que tomemos siempre va a ser igual a lo largo de todo el transepto. Yo decido colocarlo del lado derecho para empezar a cuantificar los organismos. Lo que hago es entonces empezar a llenar la información que viene en mi transepto, y en este caso, por ejemplo, la localidad es Playa La Madera. Si te puedes acercar un poco para que se pueda ver cómo con este material es muy fácil anotar, y aunque el material se moja, no se maltrata y los datos continúan plasmados en el papel. La fecha, 1 de agosto, la hora de inicio, 12 horas, el anotador. Y es muy importante que pongamos todos los datos completos, porque muchas veces al pasar la información en limpio o al pasar la información en una base de datos, a veces abreviamos y la persona que está capturando la información no sabe a quién corresponde la abreviación. Entonces es muy importante poner toda la información completa. Este sería el transecto número 1 y el cuadrante sería el número 5 si colocamos los cuadrantes cada metro. El ambiente general sería el intermareal rocoso. Etcétera. En este caso, ahora vamos particularmente a tomar los datos de este cuadrante. Entonces aquí, por ejemplo, podemos anotar que hay organismos que forman una costra color café, que eso corresponde a una alga, y aquí la voy a anotar como alga café, y yo ya sé que esa alga tiene el nombre científico, por ejemplo, de Ralcia, y esa alga está ocupando en el primer subcuadro un 50%. Entonces pongo subcuadro 1 tiene un 50% de cobertura, y así continúo con cada uno de los 4 subcuadros, y después continúo con los siguientes cuadros a lo largo del transecto. Antes de empezar a tomar las muestras, debemos de hacer el registro fotográfico para tener exactamente el lugar sumergido. La primera fotografía es conveniente que encuadre todo el área de 20 por 20 centímetros. El encuadre por lo regular ocupa todo el área de la pantalla de la cámara y nos permite apreciar con más detalle la cobertura y la densidad de las especies. Pero después hacemos una fotografía de cada uno de los subcuadros, empezando por el superior izquierdo y terminando por el inferior derecho. Entonces, superior izquierdo, superior derecho, superior izquierdo, superior derecho, y lo hacemos sistemáticamente en cada uno de los cuadros que vamos levantando a lo largo del transecto. Muchas veces hay que esperar a que baje un poco el agua para que el reflejo de la luz no afecte la toma de la fotografía.
La ventaja de usar este método es que podemos repetirlo y es realmente muy rápido, y la memoria fotográfica la podemos analizar con más detalle en la pantalla de la computadora. Pues ya el último paso se realiza, digamos, en todo el estudio del transecto es la colecta. La colecta nos va a permitir precisamente tener la evidencia de los organismos que nosotros estamos considerando. Esto es importante porque hay muchos organismos que no son fácilmente detectables en el campo y solamente nosotros los observamos como si fueran manchas o si fueran pequeños céspedes, ¿no? Que a simple ojo es difícil determinar qué especie es. Por eso para nosotros la colecta es fundamental para poder certificar la identidad de las especies. Entonces, para la colecta, primero que requerimos ya, después de todo el proceso de la toma de fotografía, del levantamiento de los datos, la toma de datos, es determinar dónde se va a llevar a cabo la colecta, en qué cuadro o subcuadro del cuadro colectado. Entonces, uno determina dónde es y se va a llevar solamente una pequeña porción de todos los organismos, no se trata de arrasar. Dado que ya la fotografía tiene la evidencia en términos de la cobertura que utilizan los organismos, nosotros podemos solamente con un pequeño pedacito certificar precisamente la especie. Para llevar a cabo la colecta, normalmente lo que nosotros utilizamos es una bolsa transportadora para que las cosas no estén bailando, no las tengamos en la mano, no existe el riesgo de que se pierdan. Vamos a utilizar un pequeño mazo precisamente como objeto golpeador, un cincel para hacer el levantamiento de los organismos si es necesario, y finalmente lo más importante es tener una bolsa de referencia. Estas bolsas de referencia pues depende de, digamos, cada quien, pero para nosotros nos ha funcionado precisamente estas que tienen un cierre más o menos rápido que permite garantizar que los organismos no se van a salir de la propia bolsa. Y normalmente lo que hacemos siempre es asignarles un número de colecta previo para que este número de colecta nos sirva para la referencia posterior de los análisis. Evidentemente este número de referencia tiene que ir anotado en el formato de campo, y de esa manera ya sabemos nosotros cómo referirnos a la información que está contenida en el formato y corresponde precisamente a esta bolsa. Voy a proceder precisamente a llevar a cabo este procedimiento. Le voy a pedir aquí a mi colega y bueno, para esto nuevamente les digo, hay que tener un poco de precaución y estar siempre colocados perpendicularmente al golpeo del oleaje para que no haya problemas de estabilidad. En ocasiones va a depender mucho del tipo de oleaje. Aquí no hay ningún problema, yo puedo estar en esta posición, puedo estar en esta posición, no tengo ningún problema de estabilidad. Entonces voy a tomar, en este caso, este subcuadro, me fijo primero qué tipo de organismos hay, encuentro que hay organismos individuales, en este caso son unos gasterópodos, puedo llevar uno o dos, no es necesario llevarme más. En este caso es el género Nerita, ¿no? Un gasterópodo particular de estas zonas de estudio. Algunos bivalvos, pequeños bivalvos que forman manchones, entonces en este caso sí va a ser necesario meter el cincel. Hay que tener cuidado para no lastimarse uno y también para no llevarse demasiados organismos. Aquí ya tengo una pequeña muestra donde están estos son mejillones, pequeños mejillones, ahí van. Lo que observo, además, adicionalmente de estos organismos, en este caso, observo algas costrosas
Entonces, en digo, algas costrosas y algas en forma de césped. Aquí sí va a ser necesario que yo le levante un pedazo de piedra para llevarme el organismo. Entonces, generalmente se utiliza una inclinación de unos 45 grados del pincel para golpear en la parte de abajo y raspar más o menos la roca. Se movió el agua. Como comento, no es necesario realmente llevarse pedazos muy grandes. Con esto es más que suficiente para poder determinar las especies que a nosotros nos interesan. Entonces yo anoto el tipo de organismo que conectó al principio, que es una nerita, ese es el nombre del género, y anoto aquí que nerita se encuentra en la muestra número 170. Muestra 170. Y así, consecutivamente para todos los organismos. Después, esto va a ser importante porque al final nosotros vamos a fijar en el laboratorio estos organismos y los vamos a incorporar a una colección biológica. Entonces ya se transforman en referentes precisamente para todo nuestro estudio. Ya en este caso realmente es muy poco lo que nos llevamos, no tratamos ya no de impactar a las comunidades, sino que realmente solamente sea indicativo de el lugar que estamos trabajando. Lo regular es un poquito más difícil llenarla que si la llenas en la llave de tu casa, pero bueno, hay que ver aquí cómo llenarla. Entonces vamos a procurar ir enroscando acá abajo, no tiene que ser más profundo. Aquí se va el agua. Tenemos que buscar un lugar más profundo porque si no, si la manguera le entra una burbuja de agua, una burbuja de aire, y eso no es lo mejor. Entonces aquí la tengo que ir enroscando acá adentro. El aire va saliendo hacia arriba. Vamos a ver si quedó vamos a ver si no quedó una burbuja dentro. Quedó el agua muy abajo. Está aquí. Entonces ahorita lo que voy a hacer, por lo pronto ya está media manguera llena de agua. Voy a tratar de sacarle un poco para que empiece a llenarla. Y ahí la dejo.
a checar si no hay burbuja. Porque hay una pequeña, pero ya va saliendo, ¿ya vieron? Está buscando cómo salir. Ahí se ve, se ve. A veces se ven nada más las gotas, pero son por afuera de la manguera. Y se ve que no tiene burbuja dentro. Aquí hay otra burbujita que va saliendo. Y hay otras como pegadas. La manguera tiene que estar bien limpia por adentro para que resbale bien. Pero ahí van saliendo, ¿ya vieron? Son burbujitas muy pequeñas, hay que eliminarlas todas, ahí van saliendo. Recuerden traer también un par de broches de ropa para poderlo cerrar aquí. Y entonces ya el agua no se sale ni entra aire. Y es mucho más fácil estar caminando con esto, con un par de broches de ropa. Entonces ya está la manguera lista. Vamos a empezar a caminar para colocarlo. Entonces colocamos el primer poste en el metro cero. Voy a buscar una superficie mejor de apoyo y a mi compañero le doy la otra distancia, el otro, no toma una sola, le doy el otro extremo. Como va doblada no se sale el agua. No vamos a necesitar para que venga a el poste. Vamos a ver si alcanza hasta el metro 5. Creo que sí va a alcanzar. Sí alcanza el metro 5. Okay. Entonces, una vez que ya tenemos las estacas en el metro 0 y en este caso en el metro 4, podemos decirle a nuestros compañeros que pongamos las mangueras a una misma altura y esperando que se nos caiga el agua. Ahí está bueno, ahí está bueno. Aquí, si haces una toma más cerca, vas a ver la lenteja de agua ya estable. Y entre esta lenteja y la que está del otro lado hay una perfecta línea recta. Aquí lo importante es que la lenteja no oscile, que se mantenga estable. Y esto nos está indicando precisamente que esta altura es exactamente la misma que tenemos en el poste de aquel lado. Entonces, si nosotros tiramos una línea que una estas dos alturas, le va a determinar precisamente una referencia horizontal perfectamente clara. Y a partir de ahí vamos a tomar las alturas hacia la roca para poder determinar las diferentes el diferente relieve que tiene a lo largo de este trayecto. Podemos marcar con un lápiz aquí dónde está la lenteja establecida de este lado del poste. Puedes anotarlo, por ejemplo, puedes hacer una marca en dónde está la lenteja. Está como oscilando, ¿verdad? Entonces ahora sí te voy a pedir que le hagas un nudo
No agarres este, nada más agarra esto. Bien fuerte, bien apretado, que no se vaya a mover. Muy bien. Entonces, la marca es por si se llega a mover un poco, ya sabemos dónde quedó, porque vamos a retirar la manguera. Pues va a extender el cabo hasta la otra lenteja. Hay varios nudos que nos pueden ayudar para fijar bien la cuerda. En este caso se llama el nudo ballestrinque. Uno tiene que aprender a hacer varias cosas durante la carrera para llevar a cabo todos estos procedimientos. Un pequeño ajuste a la lenteja, Ahora con el mismo lápiz podemos marcar. Oigan, ya esta lenteja de donde se puso la marca ya está hasta acá. Súbela un poquito más, tu lenteja. Tu manguera, súbela más. Más. Súbela, súbela. Súbela más. Súbela más. Más todavía. Ahí está bueno, espérate. Porque yo esta ya no la debo de mover. Ok. Ahí está. Ahí es donde debe dejar ya la silla. Yo creo que aquí todavía como lo es muy fuerte. Pero yo te digo dónde marques. Yo te digo dónde marques la lenteja y hay que procurar que el punto no se mueva de mirar. Mira, yo te digo porque ahorita esta lenteja está baja, sube más tu manguera. Ya mero, un poquito más. Ahí está bueno, ya, deja que se estabilice. Ahí está. Variando mucho, ¿por qué? Ahí está, ok. Que ya no se mueve ese poste y ahora sí sube tu tubo, tu cabo. Bueno, ahí está, ahora sí. Suben un poquito más. Está bueno. Ahí está. Bien, ahora el procedimiento es, en este caso, cada cuántos centímetros hacer la medición, cada 20 centímetros, pero necesitamos poner una cinta métrica de aquí a allá. ¿Está falta? Por lo regular la cinta métrica es más fácil ponerla en el piso. De todos que se evitan. No jales ahorita la cinta, espérame.
tomando la distancia que hay entre esta línea y el sustrato rocoso. Voy a comenzar en el centímetro número 20 que aquí está indicado. Comienzas incluso en comienza en el cero y mides la distancia a la lenteja. Comienzo en el punto 0 y hay 1,50 m. Se anota en el formato de captura de datos, en el metro 0 hay 1,50 metros o 150 centímetros. Cualquiera de los dos datos es correcto, ¿sí? Corro 20 centímetros. Es importante mencionar que nosotros elegimos tomar las alturas cada 20 centímetros porque la topografía está muy accidentada y eso nos permite tener un perfil muy preciso, pero habrá otro tipo de topografías en donde convenga tomar las alturas cada 50 centímetros o cada 100 centímetros, o sea, cada metro, por ejemplo, pero eso depende de las características del lugar. Entonces lo que voy a hacer ahora es medir a los 20 centímetros después de la primera medida, cuál es la altura. Procurando que el metro esté completamente vertical. Aquí también hay 150 centímetros de altura, se anota. A los 20 centímetros de distancia hay 1,50 metros, o si estamos tomando los datos en centímetros se anotan 150 centímetros. Y así continúo a lo largo del transecto. En este caso voy a saltarme hasta donde está Carlos para tomar la siguiente. Para que vean cómo cambiaría la altura. Antes de llegar a donde está Carlos voy a hacer una medida intermedia que correspondería a los 2 metros de distancia. Y aquí hay 1,68 metros. Entonces anoto, a los 2 metros hay 1,68 metros de altura. Donde hay 3 metros de distancia a partir del metro 0, del punto 0, y aquí hay 1,80 metros de altura. Se anota. A los 3 metros hay 1,80 metros de altura. Como ustedes ven, con estas 3 mediciones ya nos damos cuenta que hay una cierta inclinación precisamente ya de toda esta costa. Si nosotros continuamos haciendo estas mediciones, nos va a permitir conocer precisamente todo este relieve, y este relieve va a estar asociado
con ciertas condiciones ambientales. Entonces podemos correlacionar de alguna forma una cierta posición a lo largo de nuestro transecto y conociendo también la altura. Y eso determina ciertas condiciones ambientales y de alguna forma también cómo influyen sobre los organismos que se encuentran. Evidentemente, los organismos que se encuentran más arriba, digamos en las zonas más altas del litoral, van a estar expuestas a condiciones más de desecación, mientras los organismos que están más hacia adentro van a estar expuestos a condiciones de mayor humectación. Entonces, de esta manera se puede hacer interpretaciones de la ecología de los organismos en el intermareal.